L- Listo, ya comenzamos a grabar. Vamos a hacer espera de 5. Hola, ¿qué tal está? Voy a colocar unos videos mientras esperamos 5 minutos y luego vamos a dar lugar a la ponencia. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e inteligencia artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales de Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e inteligencia artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales de Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience. ¿Te piden experiencia, pero nadie te da la oportunidad para tenerla? Basta de puertas cerradas. Con DSRP te preparas, practicas y trabajas para construir tu futuro. Sé parte de talleres de empleabilidad, acceso a bolsa de trabajo activa, proyectos reales para tu portafolio, feedback 1 a 1 con expertos de la industria, aprendizaje 80% práctico y 100% en vivo, cursos asincrónicos que te potencian. Capacítate como Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Data Architect o empieza desde cero con nuestro Bootcamp de análisis de datos. La experiencia no se espera, se construye. Con DSRP, capacítate ahora y lidera mañana. Visítanos en www.datascience.p o contáctanos al +51 977 468 023. Construye tu experiencia, conquista tu futuro. El 86% de empresas en Latinoamérica ya utilizan soluciones de datos y analítica, pero muchas aún no saben cómo aprovechar esos datos estratégicamente. En Data Science Research Perú hemos ayudado a más de 6.000 profesionales, más de 35 empresas, más de 30 datatones y hackatones y más de 50 consultorías personalizadas donde impulsamos una cultura de decisiones basadas en datos en toda Latinoamérica. ¿Qué te ofrecemos? Programas 100% online y 80% prácticos para convertirte en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer y Data Architect. Capacitaciones corporativas en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Organizamos datatones y hackatones para fomentar la innovación. Consultorías personalizadas en Data y Analytics para transformar tu organización. La ciencia de datos no es el futuro, es el presente y tú puedes liderar esa transformación. Inscríbete hoy. Ok, buenas noches a todos. Permítanme un momento. Solo voy a hacer. Vamos a ver. Make co-host. Perfecto. Voy a proceder a
compartirles la presentación. Vamos a ver. Ok, me confirma si pueden ver la presentación, por favor. Buenas noches a todos. Me pueden contestar ya sea en mensaje. Pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro Flores. Yo voy a estar pues acompañándoles en esta jornada de aprendizaje el día de hoy. Bueno, como pueden ver, el tema del día de hoy es cómo la IA está definiendo el rol del data analyst, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Bueno, recordándoles que escaneando este QR, pues pueden acceder a una beca del 60%, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver escanear el QR para que procedan a escanearlo y aprovechen pues esta beca. Ok, luego pues procedo a platicarles un poco sobre Data Science Research Perú. Solo para comentarles pues un poquito, desde el 2017 estamos formando profesionales de data y AI, ¿verdad? Algo que destaca bastante en la institución es que el aprendizaje es del 80% práctico, una metodología de primero, ¿verdad? O I first, que enmarca el tema de que la IA pues lidera el tema del aprendizaje, el enfoque de la empleabilidad real, ¿verdad? Ya que hay bastantes alianzas estratégicas. Esto pues estamos hablando de hasta 15.000 estudiantes en Latinoamérica, 50% consiguieron un trabajo nuevo, ¿verdad? Eh, Igual, dentro de los beneficios claves que más podemos destacar es la certificación avalada. Esto es importantísimo. El poder acceder a las grabaciones de sus clases, es decir, si quizás no se les pasó un detalle o quieren hacer prácticas un poquito más guiadas, pueden volver a reproducir el video, proyectos integrales, feedback, talleres de empleabilidad, bolsas de trabajo, entre otros. De igual forma, como les mencionaba, hay alianzas estratégicas, que está Scotiabank, BBVA, Banbif, bueno, ahí pueden observar las otras instituciones, que es como una muestra, ¿no? Igual, dentro de las diferentes facetas que pueden ver es la consultoría en Data y Analytics, la realización de eventos, las capacitaciones corporativas. Igual se les recuerda que pueden acceder a ver más detalles de las páginas en Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok e Instagram. Igual se les recuerda que al estar revisando las páginas pueden ver promociones, pueden acceder a temas exclusivos, comunidades, el networking que es sumamente importante. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tener a nuestra gran ponente que es Annie Maciel. Ella es coordinadora de gobierno y gestión de datos. Ella nos ayudará y nos guiará el día de hoy en cómo la IA está definiendo el rol del data analyst. ¿Ok? Entonces, ¿qué veremos hoy con ella? Veremos cómo la IA está automatizando tareas operativas, lo cual me parece sumamente importante. Las nuevas habilidades, ¿ok? Que debe desarrollar un data analyst. ¿Cómo evolucionará el rol hacia un perfil más estratégico? ¿Ok? Entonces les comento un poquito sobre Sani, ¿verdad? Previo a escuchar su ponencia. Básicamente, bueno, Sani es ingeniera en tecnología de información y sistemas. Tiene más de 6 años de experiencia en analítica y gobierno de datos. Fue Data Analyst Senior en Pacífico Seguro durante 4 años, donde lideró proyectos que integran analítica e inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas. Actualmente se desempeña como coordinadora de gobierno y gestión de datos en Alicorp, asegurando la calidad de información para la toma de decisiones. Entonces, sin más, pues le doy lugar a la ponente y le escuchamos. Listo. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias también por la presentación. Voy a compartirles pantalla. Me dan un minuto, por favor. ¿Me permitir? Espérenme. Ya. Avísenme si es que se puede ver pantalla.
¿sí? ¿Correcto? ¿Me avisan, por favor? Están en mute, ¿me pueden avisar, Hoy, por favor? hoy sí la miro, perfecto, hoy sí la podemos ver. Ya, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por este espacio. Como ya me presentaron, mi nombre es Sani Maciel. Yo soy ingeniera de tecnología de información y sistemas. Esa es la profesión que prácticamente tengo. Actualmente soy coordinadora de gobierno de datos, lo que básicamente significa que mi trabajo es asegurar que los datos que usan básicamente las organizaciones sean confiables, estén bien gobernados y que la gente correcta use de manera correcta también los datos. Y justamente desde esta posición he sido testigo de primera mano cómo la irrupción de la inteligencia artificial está cambiando radicalmente lo que significa ser un data analyst en el día de hoy. Ok, antes de entrar en materia, justamente quiero que tengan claro el mapa de lo que vamos a recorrer juntos el día de hoy. Esta presentación la había separado en tres bloques y cada uno responde una pregunta que probablemente ya se han hecho o se están haciendo, ¿ok? Uno es, ¿qué habilidades son críticas en esta era nueva? Aquí no vamos a hablar sobre las habilidades del pasado, sino vamos a hablar de las que actualmente el mercado está que sol- solicita y pide. Luego tenemos de qué herramientas uno como data analyst necesita aprender. Y obviamente hay muchas herramientas, no hay tiempo para todas, pero por lo menos un stack mínimo viable que todo analista moderno debería de empezar a conocer y usarlas. Y en el tercer bloque, la pregunta de el millón que prácticamente todo el mundo se haya hecho es, ¿qué futuro le va a esperar a los data analysts de acá a unos 5 años quizás, ¿no? Aquí justamente vamos a ver tres escenarios posibles, los roles que están emergiendo y he preparado una hoja de ruta concreta que puedan empezar justamente a aplicarlo desde el día siguiente. Así que si estamos listos, empecemos porque hay mucho que cubrir. El tiempo, al igual que los datos, es valioso. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes actualmente son data analysts o por lo menos aspiran a hacerlo? Ahí pueden colocar en el chat. Los escuchamos o levanten la manito o dan una reacción para conocer un poco sobre ustedes. Muchísimas Sí, por gracias a favor. todos. Anímense, anímense, no hay pena. Ok, aquí tenemos a Jenny, dice que sí, Sandy, ¿qué le Gracias, parece? Jenny. Bueno, Excelente. y ahora, ¿cuántos de ustedes honestamente se han preguntado si su trabajo va a existir en los próximos 5 años? Justamente esto es algo que a veces cuando ya vemos que la tecnología está avanzando, vemos que a veces nos pueden desplazar y pensamos que podemos ser reemplazables con algunos agentes, máquinas, entre otros, ¿no? Entonces, prácticamente, aquí les tengo algo que el World Economic Forum publicó en su reporte Future of Job en el 2023, que la inteligencia artificial va a desplazar 85 millones de empleos, sí, pero también a la vez va a crear 97 millones de empleos. Y como podemos ver, el saldo es eh, en positivo. Pero siempre y cuando esto va a ser posible cuando las personas tienen que evolucionar de la mano junto con la tecnología. Entonces, y aquí está prácticamente el problema principal. Muchos profesionales de datos están esperando, están mirando a lo que se viene, están pensando en que todavía esta ola aún está lejos, pero no está tan lejos, es algo que ya realmente en algunas empresas ya lo estamos adaptando y es algo que también nosotros tenemos que empezar a usarlo. Entonces, existen hoy herramientas de IA que pueden generar queries prácticamente en
segundos, pueden limpiar dataset en minutos y pueden generar dashboards funcionales con tan solo escribir un prompt, ¿no? Entonces, pero Sani, ¿eso quiere decir que el data analyst va a desaparecer? Pues en realidad no. Significa que el data analyst va a tener que saber usar IA para que no pueda ser reemplazado por esta. Entonces, un poco de contexto. Ay, espérenme. Ya, ok. Justamente para entender hacia dónde vamos, necesitamos entender dónde estamos actualmente en el día de hoy. Y he preparado unos números en esta lámina que son francamente difíciles de poder ignorarlos, que cada día se generan 2.5 quintillones de bytes de datos en el mundo. Para ponerlos más o menos en perspectiva, esto es como llenar millones de Excel completos cada segundo durante el día y esta cantidad de información no tiene precedente en la historia humana. Y va a seguir creciendo exponencialmente este gran río de datos, ¿ok? Cerca del 89% de las empresas están invirtiendo activamente en lo que es Big Data e inteligencia artificial. Y esto no es una tendencia, prácticamente es una realidad que ya está sentada y consolidada. Y las empresas que no están en esta categoría van a tener lastimosamente que perder lo que es ese factor competitivo a una velocidad alarmante. La demanda de los data analysts está creciendo más de un 35% por año, y eso es un buen dato. Según algunos reportes en LinkedIn, prácticamente, los roles de los analistas de datos están entre los más demandados globalmente, y esto es algo que no va a pensar en desacelerar. Y finalmente, el dato que más me impactó cuando estuve realizando esta presentación es que cerca del 75% de los procesos de contratación en los próximos años van a requerir mínimo certificados de competencia de inteligencia artificial. Y esto prácticamente ya no es opcional, es algo que ya lo están pidiendo, es algo que ya está pasando. La IA está dejando de ser un diferencial y está convirtiéndose en un requisito mínimo que todo profesional de datos debería de comenzar a obtener. Ahora, en este contexto, justamente la pregunta es cómo vamos a aprovechar prácticamente todo lo que actualmente se está que trae. Y para eso, a ver, el nuevo perfil. Antes de seguir avanzando, justamente quería preguntarles qué es lo que entienden por IA generativa. ¿Alguien escuchó de este dato? Ahí sí lo pueden escribir en el chat o un puntito si alguien ya lo usó. Tracción, levanten mano, escriban sin pena, los escuchamos. Bueno, Yo lo creo había que escuchado, no lo tengo muy claro, pero sí, sí lo había escuchado. Escuchamos a los demás a ver qué nos dicen. Y tenemos a la participación de Juan Alexander. Dice, buenas noches, actualmente estoy estudiando ingeniería industrial y me desarrollo como analista predictivo en el sector industrial minero. Me genial. interesa mucho desarrollarme y, bueno, impulsan a la fuerza en las empresas, dice Dani, y solo lo he escuchado, dice Jenny, Sani. Ok, bueno, les comento un poco. La IA generativa son modelos de Machine Learning que son capaces de generar texto, código, imágenes y también análisis a partir de instrucciones en lenguaje natural. No son bases de datos, no son motores de búsqueda, sino que son sistemas que entienden contexto, que razonan sobre él y que producen outputs originales, ¿ok? Y lo que ven en la parte derecha de la lámina prácticamente es una categorización de familias entre los datos inputs y outputs que te botan estas IAs generativas. Podemos ver que existe de texto a texto, como lo que ya habremos usado quizás alguna vez, el ChatGPT, el Cloud, Gemini, que son prácticamente lo que se usa para razonar sobre datos, generar narrativas, interpretar algunos resultados quizás, o para hacerles algunas
preguntas un poco cortas, ¿no? Y luego se tiene lo que son textos a códigos, que son herramientas como GitHub, Copilot, Codet, entre otros, que prácticamente nos ayudan a escribir lo que es eh, SQL, Python, R, entre otros. Y luego tenemos las de imagen a texto, que son para procesar documentos, tablas en PDF, formularios escaneados, entre otros. Y podemos ver que existen varias categorías y familias y que existen una IA para cada uno. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Pues pasa que muchos profesionales usan estas herramientas como si fueran todas iguales y prácticamente no lo son. Cada familia tiene fortalezas y limitaciones específicas. Un analista que entiende el mapa puede elegir la herramienta correcta para cada actividad que quiera hacer. Y una advertencia importante, ¿no? Que estas herramientas cambian de una manera muy rápida. El estándar que quizás es utilizado el día de hoy ya no puede ser utilizado de acá a 6 meses a 18 meses, pero la habilidad no es aprender la herramienta en específico, sino la habilidad es entender cómo funcionan estos modelos para poder adaptarse cuando el landscape cambie. Entonces, dicho esto, les quiero pasar a la siguiente lámina, donde les quiero explicar un poquito sobre el día a día de un data analyst antes de que exista la IA, ¿ok? Como podemos ver en este gráfico, cerca del 40% del tiempo de un analista se lleva prácticamente en limpieza de datos, en preparación de datos. El 25% en construir reportes y dashboards. El 20% en extraer datos en SQL, en generar queries, y el 10% en análisis exploratorio. Y finalmente, este dato es el que más duele, el 5% se dedica solamente a generar valor real al negocio. Entonces, 5%, esto prácticamente te da a entender que cerca del 95% del tiempo de un profesional altamente capacitado se va en trabajos operativos, en actividades que prácticamente son re- repetitivas y en preparar el escenario para una pregunta importante que nunca puede ser llegar a responder bien porque no hay tiempo. Entonces, yo les quiero preguntar si justamente alguien le ha pasado o se siente identificado quizás con estos datos, ¿no? Ahí sí pueden escribir un puntito, quizás. ¿Alguien les ha pasado quizás esto? Gracias. Bueno, yo viví esto en mis primeros años como data analyst. Recuerdo que me pasaba semanas enteras dedicadas a reconciliar, a homologar fuentes de información, a debuguear queries que retornaban prácticamente datos que estaban duplicado, se tenía que hacer limpieza, a formatear tablas para que el reporte se viera bien, a construir dashboard y al final del sprint, prácticamente la reunión con un negocio me tomaba 30 minutos, ¿no? Y yo tenía 30 segundos para poder dar una opinión real de lo que había construido o poder explicarles por lo menos y darle lo que es alguna estrategia o acción o algo. Y esto no es ineficiencia personal, sino es la estructura del trabajo, es la realidad que actualmente tiene el rol, ¿no? Ahora, justamente esta lámina es un punto de partida porque luego viene la siguiente que vendría a ser el contraste. ¿Cómo es que vemos al data analyst cuando ya involucra actividades de inteligencia artificial en su día a día? Podemos ver que el 50% del tiempo de este análisis se dedica a análisis estratégicos, a generar insights, el 25% a comunicaciones con est- storytelling con datos, el 15% supervisión y validación de pipelines de IA, y ojo con este dato de el 15%, y solo el 10% restante a tareas operativas, como limpieza, generación de datos, reportes, entre otros, que además ya se pueden hacer de una manera autónoma, ¿no?
Y este cambio es prácticamente fundamental porque el data analyst pasa de ser de ser un ejecutor a ser un estratega. Pasa de ser el que limpia los datos a ser el que va a interpretar los resultados que la IA te va a, a generar. Pasa de construir dashboard a supervisar a agentes que los van a construir prácticamente solos, ¿no? Y justamente pasa a validar. Justamente este 15% que se va a dedicar a supervisión y validación de pipelines, esto no existía antes. Es un rol nuevo que solo puede desempeñar alguien que entiende cómo funcionan los modelos, cuándo se equivocan, qué sesgos pueden obtener y cómo se tiene que validar los outputs. La IA justamente no va a tomar las decisiones, la IA te va a entregar o generar posibilidades y aquí es en donde el data analyst con el criterio, con su conocimiento, con el contexto necesario, es quien va a decidir qué es verdad, y qué puede presentar y qué es accionable. Prácticamente este data analyst que les estoy comentando es el que tiene mayor influencia, tiene un trabajo mucho más interesante, pero obviamente va a necesitar de un perfil diferente, ¿no? Y aquí les tengo las habilidades de este data analyst. Comenzamos con el prompt engineering, que es la capacidad de comunicarse con modelos de IA de una manera precisa y estructurada para obtener los outputs útiles. Y esta es la habilidad mucho más nueva, se podría decir, y la que más rápido está siendo demandada en el mercado. Aquí les comento que estuve revisando lo que es un reporte en LinkedIn, en donde se había comentado que cerca del 21% de los job posting estaban solicitando lo que es un prompt engineering como habilidad. Y esto pasó entre 2022 hasta 2025 y posiblemente también es una de las habilidades que se tiene que aprender. Luego tenemos lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y esto puede ser un poquito paradójico, pero en la era de la IA, el pensamiento crítico se va a volver mucho más importante, porque la IA te va a producir diferentes tipos de outputs con mucha confianza, incluso cuando la propia IA a veces te entrega datos incorrectos, ¿no? Y el data analyst debe de tener esta capacidad para saber qué cuestionar, cuándo se tiene que validar y cuándo va a decidir cuando algo no tiene sentido. Entonces, luego tenemos lo que es el storytelling, que es la capacidad de convertir datos en narrativa que muevan a la acción. La IA te puede generar el análisis más lindo, pero no puede sustituir el al humano, alguien que te va a entender prácticamente la audiencia, alguien que te va a saber qué emoción activar para que una decisión se tome, ¿no? Luego tenemos el data governance, que es prácticamente un rol que ya está, es muy demandado en el mercado. Es aquel rol en donde en donde el marco de reglas, los procesos, las responsabilidades que te garantizan la calidad y el uso correcto de los datos. He preparado una lámina para verlo después sobre esto. Luego tenemos la habilidad de la orquestación de agentes, que es la capacidad de diseñar y supervisar estos flujos de trabajo donde múltiples agentes autónomos van a colaborar para resolver estas actividades complejas. Y finalmente, pero no menos importante, lo que es la ética en IA. Entender los sesgos, las limitaciones, las implicancias regulatorias que usan estos modelos en el contexto de los negocios es clave para esto. Ahora, estas 6 habilidades es prácticamente el ADN que todo data analyst moderno debería de aprender y comenzar a usarlas. Luego, justamente les presento esta lámina donde podemos ver un prompt, bueno, 2 prompts, ¿no? Justamente en el primero vemos que cuando escribimos, analiza estos datos de venta, lo que el modelo prácticamente va a entender es algo genérico, ¿ok? Puede ser algo superficial y probablemente es inútil, porque prácticamente no le estamos dando todo el contexto para que te dé el resultado que uno espera.
Luego tenemos lo que es el siguiente prompt, que te dice, eres un analista de venta senior, que analízame la tabla adjunta de tal periodo por cada región, identifícame las regiones con la mayor caída versus el 2023 y explica los posibles causas y sugiéreme dos acciones y respóndeme todo en bullet point. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver la diferencia del primer point, discúlpeme, de el primer prompt con el segundo prompt? Ahí sí me pueden explicar o comentar quizás algo que no tan a simple vista. Dale, Anjali. Bueno, claramente el segundo prompt está siendo, digamos, más específico, ¿no? Con lo que quiere lograr el usuario. Entonces, eso también puede ayudar a que la IA analice mejor los datos y el trabajo, digamos así, que tenga menos errores con lo que se quiere lograr. Es correcto lo que comentas. Y justamente lo que diferencia también es de que hay cuatro elementos claves que el segundo prompt tiene. Y yo lo llamo el marco Roca, ¿ok? ¿Por qué Roca? Uno, R por rol, ¿no? Entonces uno le tiene que decir prácticamente al modelo qué experto tiene que asumir, qué experto tiene que ser para que te pueda responder o de darle el objetivo, le vamos a especificar exactamente qué es lo que queremos obtener. C, le vamos a dar lo que es el contexto, le vamos a dar los datos, el marco, el periodo de tiempo, entre otros, ¿no? Y A, con acción, le vamos a especificar el formato y cómo queremos que la IA nos genere los resultados esperados. Entonces, cuando tienes estos cuatro elementos, el output del modelo es mucho más preciso. Cuando no los tienes, prácticamente el modelo va a adivinar y adivinar con datos es sumamente peligroso porque te puede generar retrabajos o te puede dar datos erróneos que nosotros lo podemos interpretar como información acertada. Entonces, una recomendación práctica, ya que estamos hablando sobre lo que es prompting, guarden sus mejores prompts, créanse lo que es una librería personal de prompts que funcionaron para diferentes casos o diferentes análisis, y esta librería prácticamente se va a convertir en un archivo profesional enorme con el tiempo que puede respaldar las funciones que actualmente hacen. Entonces, esto es clave, ¿ok? Y ahora, ¿el prompt engineering nos va a reemplazar el conocimiento? No, en realidad, al contrario, lo va a amplificar. El data analyst que no sabe sobre negocio discúlpenme, el data analyst que sabe más sobre negocio va a poder escribir mejores prompts porque va a tener un mayor contexto y va a saber qué cosa va a querer preguntar en este caso, ¿no? Luego justamente tenemos lo que es IA en SQL y Python. ¿Cuántos de ustedes actualmente trabajan o han trabajado con base de datos en la nube? Ahí me pueden escribir. Gracias, Jan. Gracias. Ya, bueno, sí, exactamente. Hay tres bases de datos importantes cloud según la matriz de Gartner, que prácticamente tenemos a Azure, tenemos a GCP y tenemos a Amazon Web Service. Y cada uno de estos por lo menos ya tienen lo que es una IA integrada que les ayuda a poder construir de una manera mucho más rápida los queries que se buscan, ¿no? Por ejemplo, escríbeme una query que calcule la tasa de retención mensual de clientes. Construir esta query sin inteligencia artificial nos tardaba cerca de 25 minutos entre idealizar, construir, validar, entre otros, hasta el tiempo se podría extender. Ahora, aplicando quizás estas herramientas, el tiempo se disminuye en segundos o minutos. Es un avance muy rápido y te puede ayudar mucho cuando quieres hacer eficiente el trabajo que haces. En Python, de igual manera, ¿no? Python, por ejemplo, en Anaconda ya tiene incluido lo que es la inteligencia artificial, en donde tú le puedes dar un escenario como analízame este dataset de fuga, aplícame el modelo de
regresión logística, muéstrame el top 5, entre otros. Esto antes nos tomaba cerca de de 1 hora y media, 2 horas en construirlo, idealizarlo y todo eso, y ahora lo podemos obtener en minutos. Ahora, Sani, pero ¿esto quiere decir que ya no voy a necesitar conocer de SQL o Python? Bueno, en realidad la respuesta es no. Si vas a necesitar por lo menos saber lo suficiente para poder validar el código que te va a generar la IA, para entender si prácticamente la query tiene algún error lógico, aunque sea sintácticamente, aunque sintácticamente lo vemos bien, y también para detectar cuando hay algunos casos o algunos problemas que a veces la IA también omite, como es el caso de la multicolinealidad cuando trabajamos o hablamos sobre regresión lo- logística. Entonces, la IA te va a acelerar lo que es el trabajo técnico. Tu conocimiento técnico es lo que te va a permitir confiar y cuestionar los outputs que la IA te genera. Y sin ese conocimiento, prácticamente vamos a depender de lo que es IA. Y un data analyst que va a depender de la IA es peligroso porque va a confiar ciegamente en un dato que no ha sido validado. Entonces, luego de esto, también existe, y es algo que a mí me ha sorprendido bastante, que hace 6 meses o un año aproximadamente, con tan solo, bueno, con tan solo un prompt bien construido, no se sabía que se podía generar hasta dashboard, ¿ok? Lo que ven en esta lámina es un prompt que se había ejecutado en Cloud. Aquí Cloud te puede como que generar dashboards interactivos en HTML, te puede ver gráficos, hasta te puede personalizar con los colores que actualmente usas en las organizaciones, pero otra vez, ¿no? Esto va a reemplazar lo que actualmente yo hago. Bueno, en realidad no va a reemplazar ni el Power BI, ni el Tableau, ni el ClickSense, ni entre otros, ¿no? Prácticamente un dashboard en producción necesita la parte de conectividad en datos, necesita roles, necesita lo que es un mantenimiento, entre otros. Pero para prototipos creo que es una herramienta excelente que nos puede justamente ayudar a explorar las acciones mucho más rápida. Y de una manera u otra, la IA también como que nos ayuda y nos cambia la metodología. ¿Cuántos de nosotros, dale? Hola, Sani. Tenemos una consulta, no sé si la podemos hacer ahorita o se la hacemos Sí, al claro, a final ver. Dice Eric, para alguien que ni es recomendable eso, omites muchas cosas con el vibe coding para alguien que requiere aprender varios detalles de la lógica, o cómo lo ves en un futuro. Para alguien que inicia es recomendable eso. Bueno, cuando te omites omites muchas cosas con el byte coding para alguien que requiere aprender varios detalles de la lógica o cómo lo ven a un futuro. Bueno, en realidad, justamente las herramientas o las acciones que uno puede hacer con respecto de IA generativa son bastantes, ¿ok? Pero el tema es de que uno no hay que depender mucho de lo que a veces te puede dar como resultados. Uno siempre tiene que aprender por lo menos lo mínimo viable para manejar o construir dashboard para la parte de queries, entre otros, porque creo que esto es fundamental para poder tomar la decisión y tener el pensamiento crítico de decir, esto lo voy a usar, esto no. Entonces, si bien ahorita, por ejemplo, cuando estamos conversando sobre el Power BI, en realidad, lo que estoy
tratando de explicar es que podemos usar esto para prototipos, como hay casos, ¿no? A mí me ha pasado en que tuve que construir dashboards y cada vez que le presentaba negocio en estos casos, como que me decían, cámbiale el filtro, cámbiale el gráfico, el color, el color, quiero que sea esto, entre otros, y a veces hacer estos cambios en productivo cuesta tiempo. Entonces, lo que podemos hacer quizás es generar estos prototipos que nos ayudan a tener una vista mucho más rápida de cómo se vería tal cambio, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para iniciar como data analyst? Bueno, justamente para iniciar como data analyst, yo te recomiendo primero aprender todo la parte que son queries, aprender también parte de algunos modelos analíticos básicos como lo que pueden ser cluster. Tenemos a las regresiones, entre otros, y también aprender algo clásico que vendría a usar el Power BI, saber sobre DAX, R, creo que es básico y también poder como que desarrollar este pensamiento crítico y accionar a resolverle los problemas al instante. Creo que esos son prácticamente básicos. Eh, y continuamos. Justamente otras de las habilidades es lo que es el storytelling. Prácticamente el problema que les planteo acá es que cerca del 72% de los tomadores de decisiones no entienden de los reportes que prácticamente los data analysts les dan, ¿no? Y este es un dato que no es de hace 10 años, es un hallazgo recurrente que prácticamente te dan en los estudios Gartner y McKinsey sobre adopción de analítica en organizaciones. ¿Y por qué pasa esto? Porque los data analysts estamos entrenados para pensar en datos, mientras que los gerentes están entrenados para pensar en problemas de negocio y decisiones. Son lenguajes distintos completamente y la IA prácticamente no va a cerrar lo que es esta brecha. La amplía porque ahora vamos a producir mayor cantidad de datos, es mucho más rápido, con más visualizaciones, pero si no sabemos contar la historia, prácticamente todo ese volumen es ruido. Y acá les traigo lo que es un framework de McKinsey, que es el SCR, que lo que te dice acá es, tienes que plantearte una situación respondiendo la pregunta de qué es lo que está pasando, una complicación respondiendo qué cosa va a cambiar y la resolución que te dice qué es lo que deberíamos accionar o hacer en estos casos, ¿no? Como por ejemplo, las ventas de el Q3 fueron 12 millones. La complicación que se presenta es, sin embargo, el margen había caído cerca de un 8 puntos porcentuales por un aumento en logística del que el negocio no tenía una visibilidad. Y la resolución vendría a ser, si vamos a renegociar el contrato con el proveedor X, prácticamente podemos recuperar 4 puntos de margen antes de fin de año. Esto no lo hace la IA en sí, sino es el analista que tiene que entender sobre el negocio, tiene que conocer a su audiencia y tiene que saber cuándo va a convertir un número en una decisión. Luego pasamos justamente a la habilidad del orquestador. ¿Ok? ¿Alguien escuchó sobre el orquestador? Ahí sí pueden colocar un puntito quizás. Bueno. eh, que es un agente de IA prácticamente, ¿no? Es un modelo de lenguaje que no solamente responde preguntas, sino que planifica, usa herramientas como SQL, APIs, búsqueda de web y toma las decisiones encadenadas para completar alguna tarea en específico. El diagrama que justamente les estoy presentando muestra cómo funciona lo que es esta
orquestación. El Data Analyst es el centro, es el director de esta orquesta y va a conectar diferentes tipos de agentes. Tenemos a un agente recolector que va a extraer los datos de las bases de datos de una manera automática. Tenemos el agente analista que va a correr los modelos estadísticos y los análisis de Machine Learning. Luego tenemos el agente redactor que va a convertir estos resultados en narrativa y te va a generar el borrador o el reporte para nosotros tomar la decisión de qué vamos a incluir o presentar. Y esto prácticamente ya no es ciencia ficción. Hay herramientas como LangChain, no sé si lo habrán escuchado, AutoGen de Microsoft, tenemos los agentes de Anthropic y hay muchas herramientas más, N8N también, que permiten construir estos flujos de trabajo mucho más rápidos, ¿no? Empresas en el sector financiero, como por ejemplo, ya lo están utilizando para automatizar o generar los reportes regulatorios que antes tardaban semanas. Entonces, esto lo pueden hacer en días, ¿no? ¿Y qué se necesita saber el data analyst para ser un buen orquestador? Necesita entender cómo va a construir buenos prompts, necesita ver y conocer cómo funcionan cada agente, conocer también cuáles son estos criterios de validación, cómo va a manejar también los errores cuando algún LLM te produce algún output incorrecto y cómo documentar. Sé que los que trabajamos actualmente en datos, como que documentar es un poco difícil, pero es algo que se tiene que hacer para guardar lo que es la continuidad, ¿no? Luego tenemos lo que es ética en IA. Este es algo clave, ¿ok? Hay 4 riesgos fundamentales que todo analista que trabaja con IA debe de conocer. Primero, saber que los sesgos en los modelos existen. Los modelos en IA se entrenan con datos históricos. Eso prácticamente ya es algo que se conoce y los datos históricos, de una manera u otra, reflejan desigualdades en el mundo real. Un modelo de crédito entrenado con datos de aprobaciones pasadas te puede generar discriminación de género, de niveles socioeconómicos, entre otros, y te genera sesgos, ¿no? No porque el modelo es malo, sino porque los datos con los que se entrenó ya contenían lo que eran estos sesgos. El analista va a tener esta responsabilidad de poder auditarlos y de poder como que accionar y corregir. Segundo, tenemos lo que es la privacidad y el GDPR. Enviar datos a los clientes bueno, datos de clientes a LLMs externos puede violar lo que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y aunque estemos en Latinoamérica, a proteger estos datos es clave, porque si exponemos información, podemos justamente dañar reputacionalmente y económicamente a las empresas con las que actualmente estamos. Tercero, las alucinaciones de los LLMs. Los modelos generan el texto más probable, pero no generalmente es el texto el correcto o el verdadero. Entonces, eh, ciertos LLMs te pueden inventar cifras, te pueden citar estudios que nunca existieron, te pueden dar declaraciones de personas que nunca han dicho esto con una confianza absoluta y siempre hay que validar estas cifras, siempre buscarlas con las fuentes originales para no caer en estos temas. Y cuarto, tenemos lo que es el EU8 Act que del 2024, que prácticamente es una regulación integral de IA que clasifica los usos de IA por el nivel de riesgo y esto dependiendo de en qué sector te encuentras, si es un sector de salud, si es un sector de finanzas, recursos humanos y tienen requisitos específicos para transparencia y auditoría. Esto actualmente ya es usado en Europa, pero es muy probable que muy pronto también llegue a Latinoamérica y las empresas que se encuentren en este sector tienen que estar prácticamente entendiendo esta parte. Luego tenemos lo que es el gobierno de datos, ¿ok?
No sé si alguien escuchó lo que es garbage in, garbage out. Ahí sí me pueden escribir. Ya, ok. Bueno, prácticamente la IA, si la IA se entrena con datos que no han sido revisados o son equivocados, los resultados que te va a generar también van a ser equivocados. Entonces, el gobierno de datos tiene cuatro pilares fundamentales que podemos ver en esta lámina. Tenemos la calidad, calidad del dato, en donde tenemos que validar el dato en diferentes dimensiones como exactitud, completitud, consistencia, oportunidad. Por ejemplo, un dato que llega tarde es prácticamente un dato inútil para la toma de decisiones. Un dato inexacto es peor que no tener prácticamente un dato. Luego tenemos lo que es el data lineage, que tenemos que rastrear de dónde viene cada dato, qué transformaciones tuvo, quién hizo ciertas modificaciones, y esto es algo absolutamente crítico para la auditoría en lo que es IA, porque cuando un modelo produce un output cuestionable, necesitas poder trazar para encontrar el camino hacia la fuente y poder verificarlo. Tenemos el catálogo de datos, que es un inventario centralizado de todos los activos de las organizaciones en datos. Ahí tenemos la parte de la metadata, los propietarios, las políticas de uso, y hay herramientas como Data Hub, Alation, eh, entre otros, que prácticamente son estándares que ya lo necesitan en las empresas que ya tienen un nivel de madurez alto en temas de gobierno. Luego tenemos la seguridad y privacidad, el control de acceso, chicos, el enmascarado de los datos personales y el cumplimiento de de las regulaciones en los pipelines en IA es esencial. El data analyst del futuro no solamente va a necesitar analizar datos, sino que también va a necesitar cuidar de ellos. Y esto requiere de un perfil que va a entender tanto de la parte de negocio como también de la arquitectura técnica. Por último, les estaba justamente comentando sobre los tres escenarios que puede pasar eh, cuando se implementa con IA o se trabaja con IA, ¿no? Y esto no es para generar más o menos ansiedad, sino es para que puedan posicionarse estratégicamente. El escenario optimista, que es el que yo creo mucho más probable que pase, la IA va a automatizar el 70% del trabajo operativo del data analyst. Los roles se van a especializar hacia unos roles mucho más estratégicos. La gestión del dato y la orquestación de agentes va a ser clave. Obviamente, el data analyst que se va a formar parte de esto va a poder generar mucho más valor al negocio, y la demanda de los perfiles seniors con criterio en negocio va a explotar el mercado completo. Este escenario ya está ocurriendo en algunas empresas que son tecnológicas y que están prácticamente en, en la vanguardia, ¿no? Luego tenemos el escenario realista. Aquí es en donde es más probable que la mayoría de industrias se encuentren acá. La IA se va a integrar de manera gradual. Los data analysts que adoptan estas herramientas se van a convertir en mucho más productivos en sí, y los que no adoptan van a ser reemplazados lastimosamente por equipos mucho más pequeños y que se han especializado y aprovechado de esta nueva ola, ¿no? La transición, bueno, sí va a ser un poquito difícil, ¿ya? Y va a haber una gran brecha entre los adaptados y los res- rezagados. Y luego tenemos lo que es el escenario un poco crítico, ¿ok? Es el escenario que se tiene que evitar. Aquí es en donde la IA se va a implementar sin la parte de gobierno. La información va a estar sin ética, no va a haber criterio humano, prácticamente se van a producir decisiones algorítmicas que van a generar problemas regulatorios y un daño
reputacional grande porque van a confiar exclusivamente en lo que te generan estos outputs sin estos LLMs, sin antes haber sido validado por algunas personas. Y dicho esto, también se van a generar nuevos roles. Justamente al inicio había mencionado que se va a generar 97 millones en roles y esto da también pie a que se generen nuevos roles que usen lo que es la IA. Uno de los datos, bueno, aquí tenemos lo que es el Data Analyst, que es básicamente el perfil que hemos estado describiendo en toda esta presentación. Es un data analyst que va a dominar las herramientas de IA para acelerar lo que es el trabajo y se va a enfocar en las interpretaciones estratégicas. La IA va a acelerar lo que es el trabajo y este es un rol mucho más accesible para aquellos data analysts que actualmente quieren darle un siguiente paso al rol. Tenemos después el Analytic Engineer, que es un rol híbrido entre un Data Engineer y un Data Analyst. Este se va a encargar de construir los modelos de datos, va a diseñar los pipelines que van a transformar y garantizar que los datos estén listos para ser analizados. Luego tenemos el Data Product Management, que va a gestionar los datos como un producto, va a definir lo que es el roadmap, va a priorizar algunas construcciones en datos y va a tener una cercanía muy amplia con el negocio. Prácticamente va a ser el nexo entre el equipo de datos y la parte de el negocio en sí. Y luego tenemos al rol que es completamente nuevo, que es el AI Ethic Officer, que es un rol nuevo. Va a ser el responsable de garantizar que los modelos de IA de la organización sean equitativos, que sean auditables y que cumplan las regularizaciones que actualmente están en vigencia. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo vamos a evolucionar y cuáles son las fases, ¿no? Yo les he preparado más o menos tres fases. La primera fase vendría a ser de 0 a 3 meses, que es una integración básica. Aquí tenemos que usar IA en nuestro trabajo. Por lo menos al momento de agendar, cuando queremos hacer algún análisis en lo que es Excel, entre otros, tenemos que acostumbrarnos a estas herramientas nuevas. Tenemos que construir también la librería personal de prompts que les había dicho y tenemos que dominar algún caso de uso correcto, ya sea quizás en un SQL, en dashboard, en lo que es en Python, entre otros, y tenemos que aplicar por lo menos 1 hora de práctica diaria para poder obtener o especializarnos en estas habilidades nuevas. La fase 2, que es de 3 a 6 meses, es más especialización. Aquí tenemos que escoger un rol donde nosotros nos vamos a sentir un poco más cómodos. Tenemos que aprender la parte de orquestación de agentes, de gobierno de datos, entre otros, y tenemos que construir nuestro portafolio personal demostrable. Esto va a ser clave cuando queremos prácticamente migrar de diferentes tipos en roles. Y tenemos que obtener certificaciones. Aquí puede ser como Dama, ¿ya? Puede ser certificaciones en lo que es IA. Justamente hace unos meses, si no me equivoco, Google había lanzado cursos gratuitos en donde podemos obtener estas certificaciones y conocer un poquito más el trasfondo de cómo estas herramientas están cambiando lo que es la forma actual. Y por último, tenemos la fase 3 que vendría a ser de 6 meses a un año aproximadamente, que ya es un rol de liderazgo en sí. Tenemos que proponer iniciativas de IA en la organización, tenemos que documentar y compartir lo que aprendemos, tenemos que construir nuestra marca profesional con datos de IA para convertirnos en referentes de datos. Y justamente quiero acabar con esta presentación dando esta frase. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los data analysts, sino que va a reemplazar a los data analysts que no usen inteligencia artificial o que no se logren adaptar.
Esta frase es prácticamente ya un cliché en el mundo tech. Tiene una profundidad que merece por lo menos un segundo en pensarlo. No es una amenaza, es una invitación a evolucionar, a ampliar el perfil, a usar herramientas no con ese miedo, sino como una oportunidad para multiplicar la productividad que actualmente se hace. Eh, y los tres mensajes claves que me gustaría que se llevaran es uno, que el data analyst no va a desaparecer, sino que se va a elevar, va a ser de otro nivel, va a pasar de ejecutor a estratega. Dos, que las habilidades más valiosas ya no van a ser las más técnicas, sino que van a ser las más humanas, como lo comenté, ¿no? La parte del pensamiento crítico, el storytelling, el uso de lo que es la ética, la resolución de problemas, entre otros. Y por último, el momento de actuar es hoy. No cuando la IA ya esté un poco más avanzado, sino actualmente porque esto es algo que empezó y no va a parar de hoy en adelante. Entonces, nada, quiero agradecerles prácticamente su tiempo, su atención y eso sería por hoy. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias, Sani. A continuación, antes de continuar con una información de importancia, les voy a pedir que los que puedan habilitar la cámara, porfa, la habiliten. Voy a tomar una captura para dejar en el informe de la ponencia. Entonces, la pueden habilitar, por favor, los que quieran, ¿verdad? A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Permítanme un momento. Ok, vamos a ver, permítanme un momento. Les voy a ir compartiendo mientras les explico una información de alta importancia. Les voy a ir compartiendo la encuesta para que vayan dejando el feedback, ¿verdad? Igual, permítanme un momento. Vamos a ver. Voy a compartirles pantalla. Perfecto. Me confirman si pueden ver la pantallita para Ya podemos. proceder. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si tienen alguna consulta adicional o algo que quisiera que les resaltara Sani o algo específico. ¿No? Ok. Bueno, cualquier cosa en el resto del tiempo, pues me avisa. Ok. Básicamente, pues les comento que, bueno, tenemos un curso que es 80% práctico, son 394 horas académicas, es la especialización de Data Analytics, AI, ¿verdad? Que va orientado pues a lo que escuchamos. Básicamente está lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, horario Lima-Bogotá, ¿verdad? En, la malla académica pues tiene tres niveles y son seis cursos. Los tres niveles están en fundamentos de Python, buenas prácticas para desarrollar Python, fundaciones para el análisis de datos. Entonces, dentro de varios beneficios que tienen están los cursos de nivelación, los talleres de empleabilidad y los recursos, los que son los cursos exclusivos. Y dentro de los seis cursos que les mencioné está el curso de Python, estadística descriptiva, modelación de datos, cloud computing, business intelligence y aplicación de Microsoft Fabric. Bueno, igual, si requieren ayuda con la encuesta o algo, me dicen para que la vayan avanzando. Igual les recuerdo, ¿verdad?, que tienen la opción de ganar un curso asíncrono, que es un beneficio exclusivo escaneando este QR. Igual ahí tienen las cuatro opciones. De igual manera, pues pueden hacer lo que es un test vocacional, es bien corto.
les puede ayudar a ver como cuál es su orientación, ¿verdad? Por dónde van en tema de esta vocación en tema de datos, ¿ok? Y bueno, no me resta más que agradecerles a todos por su participación. No sé si tienen alguna duda en relación a la encuesta para que la puedan llenar y les pueda pues hacerle llegar el certificado. Y bueno, de mi lado, sin más que agregar, pues me quedaría culminar con la reunión y bueno, perfecto. Buenas noches a todos, descansen. Hasta la próxima. Bye bye.